La noche del desierto devoró los últimos vestigios del crepúsculo, pintando el cielo con tonos violáceos, como un hematoma, y un negro de tinta. Kalen al-Qasim, o Kael, para los pocos que se habían ganado ese privilegio, observaba cómo se encendían las estrellas, un fuego frío e indiferente contra el vasto lienzo. Se encontraba en los límites de una excavación arqueológica que parecía una herida purulenta en el rostro ancestral del Rub al-Khali, el cuadrante vacío. A su alrededor, el aire vibraba con una tensión que no tenía nada que ver con el calor, un grito silencioso que solo él parecía oír. 6 años. 6 años desde que había renegado de las arenas, desde que el desierto le había arrebatado a su compañera ladrá, Lena Petrova, en una neblina de aire centelleante y locura susurrada que él había descartado como insolación y delirio. 6 años desde que cambió su carrera académica por el anonimato crudo de la seguridad privada, sustituyendo textos antiguos por tablas balísticas. Ahora el desierto lo había llamado de vuelta un eco cruel y burlón de su pasado. Su cliente actual, Marcus Thorne, era un nombre sinónimo de ambición despiadada y riqueza sin límites. Thorne, el coleccionista de antigüedades por excelencia, no solo adquiría historia, la saqueaba dejando tras de sí una devastación ética y arqueológica. Cale lo despreciaba, pero Thorne tenía la sartén por el mango. El profesor Alistair Finch, antiguo mentor de Cale y padre de Lena, estaba atrapado en el corazón de la última conquista de Thorne. El profesor ha cambiado. Señor Al-Qasim, le había explicado el representante de Thorne, un hombre viscoso y sudoroso llamado Davies, en una oficina estéril de Riyadh. Se ha trincherado en la antecámara principal y el yacimiento se ha vuelto problemático. ¿Problemático cómo? Había preguntado Kael, su voz un gruñido grave perfeccionado por incontables interrogatorios y órdenes, ahogadas por la arena. Davies había temblado a pesar del aire acondicionado. Las máquinas fallan, los hombres ven cosas, surgen tormentas de arena de la nada sin previo aviso y hay rumores. Historias de hombres hechos de arena y calor. Cale sintió un escalofrío familiar a pesar de sí mismo. Supersticiones había resoplado la palabra con un sabor amargo en la lengua, un mantra hueco que se había repetido durante 6 años. Sin embargo, una parte de él, una que intentaba reprimir desesperadamente, recordaba el terror en los ojos de Lena, el brillo imposible, la forma en que el desierto parecía respirar. Ahora, en medio del caos controlado de la expedición de Thorne, las supersticiones se sentían incómodamente reales. El aire estaba impregnado de ellas, una opresión palpable que se calaba hasta los huesos. La ciudad desenterrada, una extensa ruina de piedra blanqueada por el sol y columnas desmoronadas, recordaba inquietantemente a las leyendas de Hiram de los Pilares, una ciudad engullida por las arenas como castigo divino. Y en su corazón, una estructura recién expuesta, inmensa y ominosa, parecía zumbar con una energía malévola. Su guía, una mujer beduina llamada Sara, surgió de las sombras de una tienda de suministros. Sus movimientos
Eran fluidos y silenciosos, como el propio viento del desierto. Su rostro, enmarcado por un pañuelo oscuro, estaba marcado por las durezas del cuadrante vacío, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían guardar secretos ancestrales. Se movía con una gracia estoica, en marcado contraste con el ruidoso equipo de seguridad de Thorn. El aire se vuelve pesado, Kalen dijo, su voz un murmullo bajo, apenas audible sobre el zumbido lejano de un generador. La ciudad despierta, y lo que despierta aquí tiene hambre. Kael refunfuñó, ajustándose la correa de su gastada mochila. Solo llévame hasta Finch, Sara, y guárdate tus leyendas. Ya no creía en monstruos, no después de los horrores que había visto en el mundo de los hombres. Pero había un filo inquietante en las advertencias de Sara, una sinceridad que resquebrajaba su cinismo cuidadosamente construido. Se movieron al amanecer, una avanzadilla de 2 personas hacia el corazón de la ciudad maldita. El perímetro de Thorn, custodiado por mercenarios fuertemente armados pero nerviosos, quedó rápidamente atrás. El sol, un ojo malévolo en el cielo cerúleo, caía con una intensidad despiadada, reflejándose en las pálidas piedras de las ruinas y haciendo que el aire temblara. A medida que se adentraban, el silencio se volvió absoluto, roto únicamente por el crujido de sus botas sobre la arena milenaria. Las murallas de la ciudad, talladas con símbolos que Kael reconoció como una forma arcaica de escritura talmúdica, parecían oprimirlos. Vio los intrincados patrones en espiral, líneas de amuletos protectores y advertencias funestas. Sus instintos académicos, largamente dormidos, se agitaron. Entonces llegó la primera ilusión, un destello en el rabillo del ojo, una mujer con el pelo como oro hilado, su risa resonando en el silencio opresivo. Lena estaba de pie junto a un arco en ruinas, haciéndole señas, con los ojos brillantes de la inteligencia y la feroz curiosidad que recordaba. Kael se quedó helado, con el corazón martilleándole en las costillas. Es un espejismo. Kalen, la voz de Zara, fue un susurro agudo que cortó la visión espectral. No mires directamente, no le hagas caso. Se obligó a apartar la mirada y la imagen se disolvió en la calima. Se pasó una mano por la cara, sintiendo un hormigueo en la piel. Aquello era más que deshidratación, era personal, era un ataque dirigido. ¿Qué ha sido eso? Exigió con la voz ronca. La mandíbula de Zara estaba tensa. El jinn te pone a prueba. Sondea tu mente, busca tus debilidades. Miró las advertencias en los muros. Este lugar es una prisión, Kalen. Y algo en su interior ha empezado a agitarse. Siguieron adelante, navegando por las calles laberínticas, con los sentidos de Kael en máxima alerta. Vio a otros excavadores desplomados contra las paredes, con los ojos desorbitados y vacíos, murmurando para sí mismos. No estaban heridos, no físicamente, estaban rotos. Sus mentes, destrozadas por terrores invisibles. Finalmente llegaron a la estructura central, un inmenso edificio piramidal de roca ígnea oscura que parecía absorber la luz. La entrada, una boca abierta, estaba toscamente sellada con planchas de metal reforzadas por los hombres de Thorn.
Cale vio las marcas de quemaduras recientes en la roca, el metal retorcido, señales de un intento frenético y violento de contener lo que fuera que yacía dentro. Un gemido bajo y gutural emanaba del interior, resonando en las piedras antiguas. Era un sonido de agonía y algo más, algo monstruosamente antiguo y furioso. El profesor Finch está ahí dentro, dijo Cale, con la mano en la empuñadura de su cuchillo de combate. Necesita nuestra ayuda. Sahara le puso una mano en el brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Hay que detenerlo, Kalen, no salvarlo. Lo que ha desatado debe ser contenido, aunque eso signifique su fin. Cale la miró fijamente, un pavor helado apoderándose de él. ¿De qué estás hablando? El profesor fue un necio, un peón, dijo ella, con los ojos fijos en la entrada. Thorn retorció su intelecto, usó su deseo de descubrimiento para romper los antiguos sellos. Cree que puede controlar lo que duerme entre estos muros. Busca atar a un marido. Kyle sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la noche del desierto. Un marido, un jinn noble, un ser de inmenso poder, a menudo asociado con la realeza y el mar, pero también con una feroz fuerza elemental. Había descartado las leyendas y sin embargo ahí estaba, enfrentándose a su aterradora realidad. Thorn quiere atar a un jinn, se burló Cale. La idea era casi ridícula si no fuera por el terror palpable en el aire. Ha perdido la cabeza. No lo corrigió Sarah con la mirada firme. Es arrogante. Se cree lo bastante listo como para manejar un poder que derribó civilizaciones enteras. Mis antepasados, Kalen, construyeron esta prisión. Lucharon para contener a esta entidad. Y ahora, gracias a Thorn y a tu profesor, se agita. ¿Y tú? Preguntó Kale, una sospecha floreciendo en su mente. ¿Por qué me ayudas? Sahara finalmente lo miró a los ojos, y en sus oscuras pupilas vio una determinación feroz e intransigente. Estoy aquí para asegurar que nunca vea la luz del día. Estoy aquí para completar lo que mis ancestros empezaron, incluso si eso significa destruir esta ciudad entera y a todos los que están en ella. El verdadero propósito de su aliada lo golpeó frío y duro. Sarah no estaba allí para rescatar a Finch, estaba allí para evitar un apocalipsis, y Finch era un daño colateral. Su misión de salvar a su antiguo mentor entraba ahora en conflicto directo con la antigua y desesperada búsqueda de Sarah. Vamos a entrar, dijo Cale, ignorando por el momento la revelación. Finch seguía vivo, y Cale había hecho una promesa. Pero lo haremos a mi manera. Dentro de la antecámara, el aire se espesó, vibrando con un calor opresivo que ahogaba los pulmones. Las paredes estaban cubiertas con la misma escritura en espiral, pero aquí las advertencias eran más elaboradas, más urgentes. Cale reconoció frases, antiguos encantamientos contra fuerzas invisibles, relatos de entidades poderosas selladas. El profesor Finch estaba allí, encorvado sobre un altar ceremonial en el centro de la cámara. No estaba loco, no como Cale había esperado. Era un recipiente, su cuerpo sacudido por temblores, su piel tensa y traslúcida, las venas latiendo con una luz antinatural. Un tenue vórtice arremolinado de energía oscura, ascuas y vidrio sobrecalentado flotaba sobre él, apenas contenido, alimentándose
de su fuerza vital, el Jinn. ¡Profesor!, gritó Kyle, corriendo hacia él. La cabeza de Finch se alzó de golpe, sus ojos desorbitados y desenfocados, ardiendo con un fuego interno. Kalen, no. Atrás. Está en todas partes. Su voz era un graznido ronco y aterrorizado. Él lo prometió poder. Pero me está consumiendo. Antes de que Cale pudiera alcanzarlo, las puertas de la cámara se abrieron con un chirrido. Marcus Thorne entró, flanqueado por 4 mercenarios armados, su rostro iluminado por una alegría peligrosa y fanática. Sostenía un grueso tomo encuadernado en cuero bajo el brazo, con una sonrisa cruel en los labios. «Ah, señor el Qasim», ronroneó Thorne, con los ojos fijos en la entidad arremolinada sobre Finch. «Justo a tiempo para el evento principal. Mis disculpas por el engaño, pero el profesor Finch resultó ser bastante maleable. Una mente tan brillante pero tan hambrienta de descubrimientos, fácilmente influenciable por la promesa del conocimiento supremo. Maldito bastardo», gruñó Kyle, desenvainando su cuchillo de combate. «Lo has corrompido. Has desatado algo que no puedes controlar. Oh, pero yo sí puedo». La sonrisa de Thorne se ensanchó, un brillo depredador en sus ojos. «Esto es un Marid, Kalen, un rey entre los Jinn, y yo seré su amo. Mi imperio se extenderá más allá de la comprensión mortal». Hizo un gesto a sus hombres. «Procedan con el ritual de atadura». Los mercenarios, visiblemente incómodos, comenzaron a instalar extraños aparatos por la cámara. Cadenas de plata, elaborados incensarios que emitían un acre y esferas cristalinas que pulsaban con una luz tenue. En ese mismo instante, Zara, que había permanecido en silencio hasta entonces, se movió con una velocidad súbita y decidida. De una bolsa en su cintura sacó una pequeña daga de obsidiana y un puñado de hierbas secas. Empezó a cantar en una lengua gutural y grave, trazando intrincados símbolos en el suelo, creando un contrarritual. La cámara se convirtió en un torbellino de energías enfrentadas. El Jinn, sintiendo los intentos de atarlo y destruirlo, pulsó violentamente, su forma expandiéndose, el calor intensificándose hasta un grado insoportable. Atacó no con fuerza física, sino con insidiosos ataques psicológicos. El vórtice arremolinado sobre Finch se centró en Kyle. La visión de Lena regresó, más clara, más vívida que antes. Gritaba, con el rostro contraído por el terror, los ojos desorbitados por la acusación: «Me abandonaste, no me creíste, permitiste que esto pasara». Kale se tambaleó. La culpa fue un golpe físico. Aferró su cuchillo, luchando contra el impulso de caer de rodillas, de rendirse a la desesperación. Ese era el verdadero poder del Jinn: usar el remordimiento como arma, volver la propia mente de un hombre en su contra. «Resiste, Kalen». La voz de Zara cortó la ilusión, aguda y urgente. Estaba completando rápidamente su ritual, la daga de obsidiana brillando, mientras se preparaba para golpear un punto vital en la cámara, un punto destinado a cortar
la conexión del jinn con este plano y derrumbar toda la estructura. Thorn, mientras tanto, estaba absorto en su propio ritual, su voz elevándose en un cántico arrogante leyendo del antiguo tomo. Sus mercenarios, nerviosos por el caos creciente, apretaban con fuerza sus armas. El jinn, enfurecido por la audacia de Thorn y el desafío de Zara, se manifestó parcialmente una forma humanoide imponente de arena movediza y fuego crepitante con ojos como oro fundido. Barrió con un brazo y una ráfaga concentrada de aire sobrecalentado se estrelló contra los hombres de Thorn, incinerando a 2 de ellos al instante, convirtiéndolos en cenizas antes de que pudieran siquiera gritar. Los 2 restantes gritaron y abrieron fuego contra el jinn. Sus balas se derritieron en escoria antes de tocar a la entidad. ¡Imbécil!, rugió Cale, liberándose del agarre ilusorio de Lena, su ira eclipsando momentáneamente su dolor. Conocía ese poder. Había visto tácticas similares en operaciones de inteligencia, quebrando a los objetivos al distorsionar su realidad. El jinn era un maestro interrogador del alma. Tenía que llegar a Finch. El profesor era el ancla, el punto de entrada para el jinn. Cal se abalanzó esquivando un látigo de llamas abrasadoras que brotó de la forma cambiante del jinn. Hundió su cuchillo en el suelo, deslizándose por debajo del alcance de la criatura, ignorando la agonía del calor que le ampollaba la piel. Llegó al altar, agarró a Finch e intentó apartarlo. «Profesor, luche contra él. Es una ilusión. Rompa su control», suplicó Kyle, sacudiendo a su mentor. Los ojos de Finch parpadearon un fugaz destello de reconocimiento. Kaelen, el libro, el otro lado, es una trampa. Thorn, ajeno a la destrucción que lo rodeaba, continuó su cántico, con los ojos desorbitados por un fervor maníaco. «Átalo por los antiguos ritos, por mi voluntad te lo ordeno». El jinn centró su terrible mirada en Thorn. Su forma ígnea pareció hincharse de ira incandescente. «¿Pretendes ordenarme a mí?», retumbó una voz, no desde la boca del jinn, sino haciendo eco en la mente de Kael, como un coro de 1000 almas atormentadas. «Tú, una mera mota de polvo, te atreves a encadenar la esencia misma de la creación. Arderás». El jinn volcó toda su ira sobre Thorn. Un vórtice de energía oscura y fuego brotó de su núcleo, envolviendo a Thorn y a sus mercenarios restantes. Sus gritos fueron breves, devorados por el rugiente infierno. En segundos, no quedó nada más que un montón de cenizas humeantes y un persistente olor a ozono y carne quemada. «Los sellos, Kaelen», gritó Zara, con la voz tensa, la daga de obsidiana en alto. «Las advertencias. Hay una forma de restablecer la prisión». Kael miró la escritura en espiral de las paredes, su mente corriendo a toda velocidad. Era un arqueólogo, un erudito de lenguas muertas. Había pasado años descifrando estos textos antiguos. Se había burlado de sus advertencias, pero ahora contenían la clave para la supervivencia. Lo vio entre los intrincados patrones, un contrahechizo, una secuencia olvidada diseñada no para destruir o atar, sino para restaurar.
un fallo en el hechizo de atadura original que permitía la intervención, una medida de seguridad para cuando la prisión se debilitara. Sara, no lo hagas, gritó Kael, señalando frenéticamente una secuencia específica de símbolos en la pared. Eso no es instrucción, es un ritual de sellado. Se conecta con el profesor. Tenía que actuar rápido. El ritual de Zara, destinado a aniquilar al Jinn y la prisión, probablemente mataría a Finch en el proceso. Cal obligó a Finch a mirar la misma secuencia, presionando su mano contra la frente de su mentor. Necesitaba la voluntad consciente de Finch, por fragmentada que estuviera, para completar la conexión, para cortar el control parasitario del Jinn. Concéntrese, profesor, lea las palabras, conéctese con ellas, luche contra su control. Los ojos de Finch, aún ardiendo con el fuego interno del Jinn, siguieron lentamente los símbolos. Un temblor recorrió su cuerpo. La lengua antigua, la recuerdo. Mientras Kael guiaba a Finch cantando el encantamiento de sellado, Sara vaciló, su daga de obsidiana suspendida sobre el punto crítico. Observó a Kael, su rostro una máscara de feroz concentración, evaluando sus acciones. El mandato de la antigua orden era la preservación, no la destrucción, si había otra manera. El Jinn, debilitado por el torpe intento de atadura de Thorn y las contraenergías, retrocedió su forma parpadeando. Sintió el poder renovado de los antiguos sellos. Chilló un sonido que rasgó el tejido de la realidad y lanzó un último ataque, una oleada de pura malicia dirigida a Cal. Pero Cal estaba preparado. Cuando la explosión lo alcanzó, canalizó la energía del ritual a través de Finch, usando al profesor como un conducto, no para el poder del Jinn, sino para el hechizo de sellado. La onda expansiva los barrió abrazando la piel de Kael, pero fue desviada, absorbida por la magia antigua. Con un último y agónico esfuerzo de voluntad, Finch jadeó. Los pilares sostienen la luz. Sus ojos se aclararon solo por un instante y luego se desplomó, inconsciente. El vórtice arremolinado sobre él parpadeó, se desprendió y luego comenzó a encogerse, comprimiéndose sobre sí mismo. Ahora, Sara, gritó Kael, señalando un símbolo diferente, una última piedra angular en el hechizo de sellado. Sahara comprendió. No era la aniquilación total que había planeado, sino una restauración, un nuevo encarcelamiento. Hundió su daga de obsidiana en el símbolo designado, y un estallido de luz pálida y etérea brotó del punto de contacto. Un zumbido bajo y resonante llenó la cámara, creciendo en intensidad. Las líneas brillantes de la escritura antigua en las paredes resplandecieron y luego comenzaron a retroceder, arrastrando al Jinn de vuelta a su prisión. La entidad gritó, un sonido de pura agonía e ira impotente, mientras su forma ígnea era succionada por los sellos que se cerraban rápidamente. La cámara misma comenzó a temblar violentamente, lloviendo polvo y escombros. El ritual no solo había vuelto a sellar al Jinn, había reactivado las antiguas defensas de la ciudad, asegurando que la prisión permanecería intacta. «Tenemos que irnos», gritó Zara, agarrando el otro brazo de Finch.
Arrastraron y cargaron al profesor inconsciente a través de los pasadizos que se desmoronaban con el sonido de la piedra derrumbándose y resonando tras ellos. El suelo mismo pareció jadear y agitarse, engulliendo la ciudad, desenterrada de vuelta al abrazo de las arenas. Salieron a la fría noche del desierto, boqueando en busca de aire, justo cuando los últimos temblores cesaron. Detrás de ellos, la enorme estructura de la tumba central implosionó, enviando una última nube de polvo y arena hacia el cielo antes de que el desierto la reclamara por completo. Donde había estado la ciudad perdida, ahora solo había una duna imponente, como si nunca hubiera existido. Cale se derrumbó, exhausto, con el cuerpo dolorido y la mente en un torbellino. Miró a Zahra, su rostro manchado de polvo y sudor, pero sus ojos reflejaban una feroz satisfacción. Está hecho, dijo en voz baja. La prisión resiste, por ahora. Kyle miró a Finch, pálido pero respirando. Ya no era un recipiente para la malevolencia. Miró la vasta y silenciosa extensión del Rub al-Khali, las estrellas ardiendo frías y brillantes sobre ellos. Las leyendas eran reales, lo imposible era real, y él lo había enfrentado, no con el cinismo de un académico hastiado, ni con la fuerza bruta de un soldado, sino con el conocimiento que una vez había despreciado. Había regresado al desierto, se había enfrentado a los fantasmas de su pasado y había encontrado una verdad diferente. El silencio del cuadrante vacío ya no se sentía amenazador. Se sentía pacífico, como si el propio desierto hubiera suspirado de alivio. Había contenido al mal y al hacerlo quizás había encontrado por fin su propia redención.